Hay un evento muy importante en la vida de toda persona, sea creyente o no, siempre va a marcar un antes y un después. Y usted podría decir, pastor, pues quizás es cuando conocemos al Señor o abrimos nuestro corazón. Ese es un evento importante, amén. Pero antes de conocer al Señor, hay algo que marca el antes y el después en todo ser humano. Y esto es algo que muchos se determinan a lograr, que va a costar un esfuerzo, una gran inversión, que va a ser por años un estudio hasta que logramos un propósito de Dios. Y ese propósito hace parte de alcanzar un sueño, una carrera, quizás universitaria, una graduación de bachiller, quizás el estudio que tú tanto anhelabas. Y cuando se cumple ese día después de 4 o 6 años, pues esa mención de honor, ese diploma o ese reconocimiento a nivel de estudio sobre nosotros marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque de ese estudio que usted y yo hemos logrado, bien sea de un bachiller técnico, industrial, comercial, bien sea de una universidad, un título, un posgrado, una licenciatura, va a marcar un seguimiento de vida hasta que partamos de esa tierra. Amén. Pues todos estudian o estudiamos con un propósito: alcanzar una vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? Los que anhelan hoy ser profesionales, alcanzar una profesión, un estudio, pues saben que esto va a requerir de mucho esfuerzo, ¿verdad? El pagar una universidad es un alto costo. Entre más la universidad sea de más categoría, de más nombre, pues vamos a tener una mejor entrada, posiblemente en un futuro, para poder trabajar. O sea que lo que yo invierto en la universidad, los primeros 2, 3 años lo tengo que recuperar en lo trabajado. Amén. Entonces, en ese propósito que todo ser humano busca, están también los que no alcanzaron a estudiar, que muchos de nuestras generaciones atrás, como nuestros padres, abuelos o tíos, simplemente alcanzaron hasta la primaria o quizás lograron un bachiller. Y son esos padres que se levantaron a enfrentar la vida sin conocimiento, han enfrentado la vida más dura, ¿sí? Porque el no tener conocimiento, no tener estudios, la vida se hace más difícil. Pero a la final un papá o un abuelo podría decir: sin estudio lo logré. ¿O cuántas personas hay hoy dirigiendo empresas multinacionales simplemente con una primaria o un bachiller técnico? Amén. Muchas personas. La pregunta ¿es bueno estudiar o no es bueno estudiar? Es necesario que tú y yo nos perfeccionemos cada día en el propósito de Dios. Así que vemos que en las miles de carreras que podemos lograr, como ser abogado, médico, ingeniero, especialistas, odontólogo, maestros, administradores, arquitectos, técnicos, psicólogos, bacteriólogos, hay miles de carreras donde usted quizás está postulándose para ser alguien en la vida. Y todo aquel que decide estudiar lo hace porque piensa en un futuro diferente. ¿Amén? Vivir de esa carrera un futuro diferente. Sentir el deseo que esa carrera va a marcar un cambio en tu vida para ser alguien mejor. Amén. Esa es la ideología de todo ser humano. Sea la cultura que sea el credo que sea el país donde esté, todos crecen, se desarrollan, ¿sí? Como la ley, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Eso es una ley. Pero para nosotros crecemos, nacemos, nos desarrollamos, estudiamos, avanzamos, alcanzamos, conquistamos, pero siempre la ideología del ser humano está en ser alguien en la vida. Amén. Para afectar bien la sociedad y para dejar un futuro a nuestras generaciones. Así que con esta pequeñita introducción quiero llevarlos a que, ¿qué les parece si yo les digo a ustedes que si cada persona alcanza eso, nunca va a ser suficiente? Porque hoy vemos en la actualidad que hay muchos ingenieros o muchas personas graduadas ejerciendo otras actividades. Lastimosamente, la universidad no es suficiente para que usted tenga éxito en su vida. Amén. Aunque es necesaria, no todos corrieron con la misma
suerte. O quizás a mitad de su carrera usted se dio cuenta que usted jamás tenía que haber cursado esa carrera. Y son muchas personas que a mitad de esa carrera deciden renunciar, invirtieron su dinero, lo perdieron y ahora están ejerciendo otra profesión. Pero entre ellos también están los empíricos. Levanten la mano los empíricos, que saben hacer muchas cosas, que jamás se graduaron en nada, pero enfrentan la vida todos los días con conocimientos ajenos. ¿Sabía que una persona empírica siempre está robando conocimientos ajenos? Porque aprende de todos lo básico, extrae lo básico para poder enfrentar la vida de una manera básica, sin complicaciones. Pero la palabra de Dios dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, si yo les digo a ustedes que esto no es suficiente, que con esto nadie va a ser feliz, que aunque usted consiga casa, beca, carro, no va a superar las expectativas de un ser humano, jamás va a hacerte feliz lograr o alcanzar todo lo que tú puedas alcanzar. Hay mucha gente que se determina a alcanzar tener una gran casa y perdió su familia. Logró tener un buen carro y no tiene a quién llevar. ¿Por qué? Porque aunque se logran muchas cosas, nunca va a ser suficiente en el propósito de Dios. Amén. ¿Sí me logran entender la introducción? Entonces, ¿hacia dónde quiere llevarnos Dios a través de ese viaje? Pues quiero que me acompañen al libro de 1 Samuel, capítulo 17. Y vamos a recordar una hermosa historia, y a través de esa historia Dios nos va a llevar a entender qué nos quiere mostrar con su palabra hoy, en el nombre de Jesús. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. Estamos hablando de la gran batalla entre Goliat y el pueblo de Dios. Todos se saben esa historia, ¿verdad? Creo que hasta en la escuelita de niños ya le hemos dado David y Goliat. ¿David mató a cuántos? David mató a 10,000 y Saúl mató a sus miles. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 10. Y dice así su palabra: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame pues un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Recuerdan ustedes que por 40 días Goliat y los filisteos estorbaron el pueblo de Dios? Sitiaron el pueblo de Dios, lo emboscaron para presentarle guerra. Y en aquel tiempo, ¿quién era el que reinaba? Saúl había sido puesto por rey, príncipe sobre Israel. Pero Saúl, al escuchar a Goliat, que en aquel tiempo el pueblo filisteo eran el pueblo enemigo de Dios, las filisteas eran usadas por Satanás para derribar a los hombres de Dios, ¿sí? En este tiempo poderoso donde Israel presentaba una gran batalla, se levanta Goliat dice aquí, a desafiar el pueblo de Dios. Amén. Lo que llama mi atención es cómo todo un ejército de Israel, cómo el rey y el general del ejército están atemorizados por lo que está provocando Goliat contra el pueblo. Están amedrentados por las amenazas del bravucón que habla muy duro. Pero es que recuerden que Goliat era un hombre alto, gigante. Tenía también un ejército a su favor. Era físicamente monstruoso. Amén. O sea, era impactante ver a Goliat, y cualquiera que le escuchaba hablar y escuchaba lo que salía de su boca se sentía con temor. Y dice la historia que por 40 días el pueblo de Dios estaba amedrentado. ¿Ustedes se imaginan un rey
general del ejército lleno de temor? ¿Cómo creen ustedes que va a estar el ejército que él comanda? ¿Cómo creen ustedes que va a estar el pueblo? Sabiendo que tienen a alguien enfrente, ahora el que está enfrente está lleno de temor. Y por 40 días había hecho eso. Versículo 12, perdón. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. ¿Cuántos quieren tener 8 hijos? Alguien que tome esa palabra, voy y le bendigo en ese momento. Tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este era ya hombre viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Todos saben que David era el menos preciado por su padre y por sus hermanos. Siempre los mayores se van a aprovechar ¿de quién? De los menores. Los menores van a ser los mandaderos, los menores van a ser los mensajeros, a los que más les pegan, los que más recochan, los que más humillan, al que les ponen apodo, ¿verdad? Eso pasa en un ciclo natural en nuestra vida. Siempre va a ser así, es algo natural. En el colegio también va a ser así, el menor el que van a tomar de burla. Si tiene algún defecto físico, pues más van a cogerlo de burla. Bueno, siempre esto va a ser algo quizás natural. Así que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, si lo hizo por 40 días, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. ¿Quién era el jefe de los 1000? Saúl. Mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos como señal. Y Saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí se lo había mandado y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió el ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Hasta allí en ese momento David era un mensajero. Amén. Un simple mensajero. El menor de unos hermanos, el menospreciado, el menos tenido en cuenta por parte de su padre. Pero hasta allí solamente era un mensajero. Pero recuerden que este mensajero estaba ungido por Dios. Amén. 2 capítulos atrás se muestra cómo Dios había bendecido a través del profeta Samuel a David. Versículo 11. Me llama la atención, regresemos rápidamente, el temor que hay en Saúl, todo el ejército y todo el pueblo. Pero cuando tú miras el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los campamentos, se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó ¿quién? David. Amén. ¿Quién las oyó? ¿Por qué David no había escuchado lo que el filisteo decía? Porque él no estaba en ese lugar. Él estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí. Hasta ese momento era un mensajero con una misión, simplemente era llevar alimento a sus 3 hermanos que están en guerra, en batalla. Y su padre le dijo a David: si están bien y están con vida, toma prendas de ellos y me las traes como señal. Amén. Hasta ahí esa era la misión. Pero cuando David escucha al paladín, algo pasó en el corazón de David. Versículo 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que venciera el rey enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y examinará de tributos a la casa de su padre.
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué es lo que harán al hombre que venciera a ese filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo responde las mismas palabras, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres. Siempre va a actuar un hermano mayor así con sus menores, ¿no? Miren lo que va a decir. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué habéis descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió a su hermano: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó lo mismo, y el pueblo le dio la misma respuesta. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Voy a plasmar algo que yo quiero que le quede claro en su vida. Dos reyes, diga conmigo, dos reyes, Saúl y David. David venía siendo entrenado para ser puesto por rey, aún todavía no reinaba, pero venía en el ejercicio. Amén. Dos reyes, dos ungidos. Dios había ungido a Saúl, lo había puesto por rey. Ahora había ungido a David a través del profeta Samuel, aún no había sido puesto por rey. Dos príncipes sobre Israel, dos hombres llenos del Espíritu, porque Saúl fue lleno del Espíritu cuando fue a la casa de los profetas y David fue lleno del Espíritu cuando fue ungido. Pero aunque estos dos hombres tenían las mismas características, las mismas referencias y lo mismo dado por Dios, entre ellos dos había un adorador. Amén. Aunque tenían la misma misión y lo mismo dado por Dios, entre ellos dos había uno que adoraba a Dios. Saúl le servía a Dios. Saúl hizo lo que Dios le mandó a hacer. Lo hizo mal, tuvo consecuencias. David no solamente hizo lo que Dios lo mandó a hacer, sino que amó y adoró a Dios haciendo lo que él mismo lo había mandado hacer. Amén. O sea, aquí vamos a encontrar el hilo de la esencia de esta enseñanza. El poder sobrenatural que tiene un adorador. El poder absoluto que tiene una persona que ama y adora a Dios. Y cuando vamos a hablar de adorador, no voy a hacer referencia a los que cantan, danzan, los que tocan pandero, no. Porque la iglesia ha malinterpretado el significado de lo que significa un adorador en espíritu y verdad. Un adorador no es quien hace una presentación aquí. Un adorador es quien tiene una vida continua de adoración. ¿A quién? A Dios. Siempre yo he escuchado que el adorador está más cerca a Dios que cualquier otra persona en un ministerio. Por eso a los de la alabanza, sonido, pandero, danza, se les exige más que al resto del liderazgo. Porque son los que son responsables en el altar de hacer descender la presencia de Dios y que la presencia de Dios ministre el pueblo, nos ministra a nosotros como adoradores, y por eso se demanda más exigencia sobre un adorador. Amén. Pero ¿por qué hago esa referencia? Porque voy a hablar de lo que significa un adorador y no el que adora en la iglesia. Amén. Una persona que tiene un estilo de vida continuo y no alguien que se dedica solamente a prepararse para cantar canciones. ¿Sí me entienden hasta allí? Resulta que David, como buen adorador, al escuchar las palabras del paladín, fue el único entre millones y millones de personas que no tuvo temor. Y eso a mí me impresiona, me impacta, porque estamos hablando de un muchacho de 16 años. La teología muestra que David en ese momento tenía aproximadamente entre 16 a 18 años. Estamos hablando de un muchacho rubio, hermoso, de buen parecer, ¿sí? Que quizás no tenía la misma posición en casa, entre sus hermanos. Recuerden cuando el profeta Samuel va y va a ungirlos, el profeta Samuel vio a ¿quién? Al primogénito, y dijo: este es el que Dios va a ungir. Y Dios le dijo: no, no lo mires, porque tus ojos miran lo que te puedes mostrar, pero yo miro el corazón. Y fue cuando Dios empezó a decirle: pasa uno por uno, uno por uno. Cuando pasaron los 7,
Samuel sabía que no estaba entre ellos al que iba a ser ungido por Dios. Y por eso Samuel le pregunta a Isaí, el padre de David, ¿estos son todos los hijos tuyos? No, falta por allá el que tengo en otra profesión, cuidándome las ovejas. Y dice, tráemelo. Y cuando entra David, sintió Samuel que ese era el que Dios iba a ungir. Ahora, ¿qué me impresiona de David? Que cuando uno es un verdadero adorador en espíritu y verdad, nunca le cree al diablo. Yo quiero que anoten esto. Estamos hablando hoy de la adoración. Estamos en una semana fuerte de batalla espiritual, como se los he mostrado a los líderes. El martes vimos una revelación sobrenatural contra la idolatría. ¿Sí o no? Estamos enfrentándonos a derribar los ídolos del corazón que hay en la iglesia de muchas personas. Si derribamos esos ídolos, derribamos ídolos de nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, un verdadero adorador nunca le cree al diablo. Miren, aún el rey Saúl, ungido, lleno del Espíritu, haciendo lo que Dios le había mandado hacer, cuando escuchó a Goliat, que vino con todo su ejército, se amedrentó, se escondió. Yo me imagino a Saúl detrás, ¿no? Porque los reyes siempre están guardados por el ejército, ¿no? Están los peones. ¿Cuántos han jugado ajedrez? ¿Ajedrez? ¿Han llegado a ajedrez o parque? Ajedrez. Que están los peones, las torres, los alfiles, ¿sí? Está el rey y la reina. Pero ellos siempre van a estar protegidos ¿por quién? Por todo el ejército. Adelante están todos los peones, está el rey y la reina, están las torres, los caballos, los alfiles y no sé quién más. Bueno, el tema es que para llegar al rey y declararle un jaque mate, usted tiene que vencer todo un ejército. A los que les gusta jugar ajedrez, porque eso es de pensar, ¿sí o no? ¿Chévere o no es chévere? Eso es de, los que juegan ajedrez se quedan sin pelo, eso dicen, ¿no? De tanto pensar. Pero yo me imagino a Saúl escondido, lleno de temor por lo que está pasando en el campo de batalla. El ejército está guardando al rey porque lo protegían, pero el rey no había ido a la guerra, simplemente estaba mandando ¿a quién? A todos que fueran a la guerra. Escuchen lo siguiente, todos están en la línea de batalla y ninguno se había atrevido a enfrentar a Goliat. En el ejército, cuando prestamos servicio en el ejército, amén y amén, los que van por primera vez son los que inauguran. ¿O no? Los soldados aquí. ¿Carne de qué? De cañón. ¿Por qué? No sé. Pero son los que mandan delante, ¿verdad? Si hay una mina, ellos van a caer. Si está el enemigo enfrente, son los primeros que van a caer. Son los que los más antiguos se aprovechan de los nuevos para que aprendan a ser berracos, ¿verdad? Los capitanes generales siempre van en medio. Y atrás va la retaguardia cubriendo hacia atrás. Resulta que Saúl está escondido y entre Saúl escondido, el ejército atemorizado y el pueblo amedrentado, llega un chiquitico y escucha todo el bochinche que está pasando, porque era un bochinche en aquel momento. ¿Cuántos días habían pasado? 40 días de ese bochincherío y nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. Dice él, escucha entre tanto hablar y tanto murmurar, ¿qué se le dará? O sea, ¿David es interesado o no es interesado? Porque lo primero que escucha es lo que están ofreciendo al que venciere. Un adorador, escuchen, un adorador en espíritu y en verdad siempre está buscando recompensa. Y eso es bueno. Porque cuando yo adoro a Dios con todo mi corazón, recompensa de Dios voy a tener en todas las áreas. ¿Cuánto lo creen? Así que David dice, por 3 veces se lo pregunta a todas las personas, no, por 3 veces, ¿qué es lo que van a dar? Y David dice, siendo yo el menor, ¿sí? Siendo excluido por mi padre, ahora dicen que el que lo venza lo van a eximir de impuestos, o sea que si lo eximen de impuestos, eximían ¿a quién? A su padre Isaí, porque era el que pagaba los impuestos, ¿verdad? ¿Le van a dar la hija de quién? Nada más y nada menos. Uno de los mejores botines para aquellos tiempos. La hija del rey era lo más codiciado por cualquier hombre. Amén. Y no le preguntaban a la hija del rey, vamos a poner un ejemplo que la hija del rey es Heidi. Heidi,
¿A ti te gusta el rey Giancarlos? ¿Te parece atractivo? Un hombre de guerra, valeroso, fuerte, mira sus músculos. No. En aquel tiempo, la mujer era eximida, no se le preguntaba simplemente por ser hija del rey, quien escogía era el rey. O sea que si David, el muchacho llamado Giancarlos, decide pelear y de recompensa le van a dar a Heidi, cualquiera lo haría, ¿verdad? Hacia Heidi, siendo la hija del rey, no le llame la atención Giancarlos. Miren cómo era de delicado la guerra en aquel tiempo. Ser hijo de un rey era algo demandante. Claro, tenía todo a su favor, ¿verdad? El rey lo tiene todo a su favor, su familia de reino lo tienen todo, pero demanda una responsabilidad. Lo mismo pasa con una familia pastoral. Aunque está el pastor y la pastora, son los que figuran como responsables, los hijos se les demanda testimonio, responsabilidad y muchas más cosas. Eso demandaba en aquel tiempo. Amén. Así que este varón por 3 veces pregunta qué se le va a dar, y cuando él escucha las palabras claramente del paladín, para él fueron notas. Escuche, Dios me lo mostraba así, me lo revelaba ayer cuando me daba la palabra. Fueron notas para construir una adoración a Dios. Porque la primera pregunta que me hice mientras estudiaba esta historia, que la conozco al derecho y al revés, pero siempre que la leo, Dios nos da algo nuevo, ¿cuántos lo saben? La pregunta que me hice fue, ¿cuál fue la intención que motivó a David para ir a pelear contra Goliat? Y no estoy hablando de la recompensa, porque hasta ahora él no había vencido. Le ofrecieron, vamos a dar al que venza tal cosa, ¿verdad? Pero imagínense lo siguiente, si David iba a pelear, pelearía solo, porque Saúl y el ejército estaban en línea de batalla, mas ninguno se atrevía a pelear. O sea que David sabía que salir a pelear iba a dar su vida. Goliat había acabado de decir, antes de que llegara David, dame uno que pelee contra mí. Si yo lo venzo, ustedes me sirven. Pero si él me vence a mí, nosotros le serviremos. O sea, eso es un juego espiritual. Un juego espiritual. Importantísimo y sobrenatural. Así que la pregunta que me hice fue, ¿cuál fue el motivo para David querer pelear contra Goliat? Nadie lo llamó. Era un simple mensajero. La misión de él era solamente entregar la comida, tomar las prendas y volver. Amén. Su hermano mayor, que tuvo en ese momento rabia contra él, la rabia no fue porque quizás, aunque se lo dijo, yo conozco tu orgullo, tu soberbia, no. La rabia fue porque un mayor sabe que cuando un hermano menor no está preparado para batalla y guerra, va a morir rápidamente. ¿O no lo saben? Entonces, uno como hermano mayor, la rabia y la impotencia es que delante de un rey es lo que diga el rey. Y en el momento de David meter sus narices, ya estaba incluido en la guerra. Ya estaba incluido en la guerra. Esa fue la rabia y el dolor del hermano mayor. Así lo haya tratado mal, porque le dice, yo conozco tu soberbia. ¿Acaso David era soberbio? Si David era el menor, el que pastoreaba las ovejas con amor, lo hacía por su padre, ¿qué soberbia había en David? El soberbio era el mayor, el primogénito. Pero expone su rabia, expone su impotencia. Están en línea de batalla y se arrima. Es como yo ir a pelear contra alguien y que se me meta a mi niña Emily a defenderme y saber de que ya entra en línea de batalla. O sea, se gana su correazo, le doy su muenda, pero tiene que irse allí porque sé que la van a acabar. ¿Entienden lo que estaba pasando en ese momento? Entonces, cuando él escucha al paladín, él empieza a entonar una canción de adoración a Dios. En ningún momento Dios le dijo que fuera allá. No se ve en la historia que Dios lo haya llamado y que le haya revelado la misión. Tampoco se ve que en línea de batalla Dios le diga, pelea por mi pueblo. Tampoco se ve. Pero cuando uno es adorador y se meten con lo que uno adora, algo sale de adentro. ¿Sí? Vuelvo y pongo el ejemplo. ¿Usted ha ido a pelear alguna vez al colegio de sus hijos porque se metieron con sus hijos? Peleones. ¿Usted como mamá o como papá va y pelea con otro niño chiquitico porque le pegó a su hijo? Vergüenza debería darle. Pero es que es algo natural, pastor. Si le están haciendo algo a mi hijo, yo voy y busco qué está pasando, ¿verdad?
Entonces lo que dice mamá o papá le dice al otro niño chiquito que le acaba de pegar a tu hijo es: él tiene papá quien lo defienda, no se vuelva a meter con él. Y usted se bajó, se puso al nivel de un niño, amenazándolo, amedrentándolo, simplemente porque se metieron con algo que es suyo. Yo le diría a mi hijo: enfréntese, aprenda, si fue su culpa, responsabilícese. Pero yo a mis hijos les enseño a enfrentar. Cuando haya que defenderlos, defenderlos. Pero a donde yo quiero llegar es que la mayor motivación en el corazón de David fue que se habían metido ¿con quién? Con el pueblo de Dios, con el ejército, dice, los escuadrones del Dios viviente. Dice David en el versículo 26: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren, cuando uno adora y ama a alguien o algo, uno da su vida por esa persona. ¿Sí o no? ¿Un papá o una mamá daría la vida por sus hijos? Claro, porque más que amor usted lo adora. ¿Un esposo daría la vida por su esposa? Ahí aparecería una interrogante quizás. Si usted solamente quiere o está agradecido, pero no ama y no adora, ay Señor, pues la salvación es unitaria. Bueno, pues que vaya primero ella, yo le llego al cielo después. Yo no doy la vida por mi esposa. Si ese fuera la clase de amor o de adoración. David adoraba a Dios. Así que miren lo siguiente: David se encarga de meter solito a Dios en la guerra. Amén. Él había puesto a Saúl por príncipe, por rey, lo había ungido para que peleara a favor de su pueblo. Como este varón ya estaba amedrentado, ya estaba con miedo, ahora el mismo David incluye a Dios nuevamente en la guerra. Dios no le dice que pelee, pero cuando se meten con algo mío, yo peleo. ¿Se me sale el apellido o no se me sale el apellido? Es que vea, dicen las personas, no, yo soy manso, pastor, pero no es sino que me pisen el dedo meñique y vea, van a conocer todo de mí, ¿verdad? No es sino que toquen con mis hijos. Hay gente que pelea hasta por los perros, que porque salió a hacer popó al frente, la vecina lo regañó, le echó agua y usted salió a parar brinco por su perro. Es que es un perro, ¿cómo le va a decir a un perro que no haga popó o orín? Dígamelo, pero no me le pegue al perrito. Y usted salió a formar un problema por ese chandoso que no entiende y que aposta siempre donde el vecino y se le hace popó. Al mismo vecino que le pega, va y le hace lo mismo. Yo tengo una perra que amo tanto que cada que yo lavo el patio va y hace la cochinada. Ella espera que yo lave para ir a hacer la cochinada. ¿Ellos son inteligentes o no? Es su manera de mostrarme que me ama también. Así que 2 reyes, 2 ungidos, 2 llenos por el Espíritu, con la misma misión, pero uno solo era adorador. Yo quiero que se grabe algo aquí en su corazón esta mañana, que es algo que Dios le quiere entregar a usted como un tesoro. Un verdadero adorador nunca siente temor de nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está cerca con quien adora, uno se siente defendido, uno se siente protegido, uno se siente escondido en Él. No importa lo que pase, no importa lo que digan, Dios es mi protector. ¿Cuántos dicen amén? Un adorador no solo es quien danza o canta bonito. Un adorador es quien dedica su vida por completo a Dios todos los días de su vida. Así que esta mayor motivación de David lo llevaría a confirmarle a Dios que había escogido un varón de verdad, un varón que iba a adorar, iba a glorificar su nombre, primero que todo en esa batalla y después como rey de su pueblo. Ahora, no olvidemos algo importante, capítulo 16, vamos rápidamente, capítulo 16, versículo 14, un capítulo atrás. ¿Por qué le pasó esto a Saúl? ¿Por qué Saúl tenía temor por causa de lo que había venido a establecer Goliat? Pues en el capítulo 16, versículo 14, Saúl había cometido un pecado. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Saúl: ve y haz guerra contra Amalek o Abimelech,
bueno, no recuerdo bien, y derriba, destruye todo, no dejes absolutamente nada. Mata a los hijos, mata a los becerros, mata todo y no dejes nada. ¿Recuerdan que esa había sido la orden? Saúl salió a guerra, lo hizo conforme a como se lo había pedido Dios, pero Saúl decidió hacer algo que Dios no le pidió, y era tomar lo mejor de ese pueblo como ofrenda para Dios. Y cuando él viene a donde el profeta Samuel le dice: ¿qué es el bramido que yo escucho a lo lejos? Y Saúl le dice: guardé lo mejor del pueblo para Dios. Y Dios le reprende y le dice a través del profeta Samuel: no es así como yo te lo dije, tenías que haber destruido por completo. Y después dice Dios más adelante: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Por lo tanto, como Saúl había desobedecido, miren lo delicado que trae desobedecer a Dios. Siempre va a traer consecuencias. Así usted no las ve de inmediato, siempre van a haber consecuencias. Dice en el versículo 14: cuando yo desobedezco, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué había pasado con Saúl por su desobediencia? El espíritu de Dios se había ido. Y cuando el espíritu de Dios no está, están los espíritus de Satanás. Escuche, ponga atención en eso. Si usted no adora a Dios con todo su corazón, estará adorando a Satanás. Por lo tanto, la influencia va a ser de Dios por el Espíritu Santo o de otros demonios por el reino de las tinieblas. Así que entendemos ahora por qué Saúl estaba lleno de temor. Simplemente porque había desobedecido a Dios y ya no estaba Dios con él. Ahora, llaman a alguien importante que sepa tocar un instrumento y alivie a Saúl. Todos se saben la historia, ¿verdad? Más adelante dice: buscame entre vosotros un hombre que toque bien y tráemelo. Saúl solamente quería a alguien que tocara bien para que calmara a esos espíritus, o sea, para que le ayudara. Entonces uno de los criados le dijo, versículo 18: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar bien el arpa, es valiente y vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Cuáles eran las características de David? Hermoso, como usted y como yo, valientes, vigorosos, hombres de guerra, prudentes en sus palabras, pero sobre todo Dios estaba con él, o sea, con nosotros. ¿Amén? Si Dios está con nosotros, eso es una palabra de fe, un dogma de fe que el cristiano se inventó. Es como la sangre de Cristo tiene poder, otro dogma de fe que usa la gente. Usted está pisoteando la sangre de Cristo, pecando contra ella, pero cuando necesita que la defienda, ahí se dice que la sangre de Cristo tiene poder. Dogmas de fe, palabras tomadas de la misma palabra de Dios para defensa, que no van a tener validez. Así que Saúl envía mensajeros a Isaí diciendo: envíame David tu hijo que está con las ovejas. Tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, se la llevó a Saúl por medio de David su hijo, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Versículo 23: cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía sobre Saúl, David tocaba el arpa con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esto pasó un capítulo antes de la guerra contra Goliat. A ver, ¿Saúl conocía a David? Sí lo conocía. Amén. Y no porque David tuviera la capacidad de enfrentar a Goliat, sino porque David le había mostrado que tenía poder ¿contra quién? Contra el reino de las tinieblas. Segundo, un adorador. Primero, un adorador no le cree al diablo. Segundo, un verdadero adorador siempre tiene poder contra las tinieblas. Y esto fue lo que pasó en la vida de David. Cuando David empezaba a tocar el arpa, aunque era un buen instrumento, un buen músico, por capacitación, por doctrina, hay generación de David que sabían tocar instrumentos, ¿sí? Recuerden que si usted es zapatero, su hijo ¿qué va a hacer? Odontólogo. No, los hijos siempre van a buscar heredar las profesiones de sus padres. Eso hasta la generación de nuestros padres, ¿no?
Porque ahora los hijos se sienten avergonzados de lo que son sus padres, ¿verdad? Entonces, David trae una generación de músicos, de adoradores, pero David no solamente sabía tocar bien el instrumento, sino que David tenía el respaldo de Dios. Amén. Y cuando se producía una genuina adoración, los espíritus que gobernaban a Saúl salían de él y Saúl encontraba alivio. ¿Cuántos desean tener esa autoridad contra el reino de las tinieblas? ¿Ninguno? Un adorador que está cerca de Dios siempre va a tener el respaldo de Dios. En lo que vemos y entendemos lo natural, pero en lo que no vemos y no entendemos en lo espiritual. Cuando uno es adorador, Dios mismo le muestra a uno qué va a hacer Satanás contra uno o qué está haciendo contra alguien cercano. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Dios se encarga de revelarle por el Espíritu, todo lo escudriña y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Así que ya Saúl había sentido el respaldo de Dios con David. Ahora, cuando David está en la guerra y escucha al bravucón diciendo que quién va a pelear contra él, en el versículo 10, capítulo 17, volvamos a la guerra. Fueron oídas, versículo 31, las palabras que David había dicho y se le refirieron delante de Saúl, y él lo llamó. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Escuchen, Dios no le dijo a David que peleara. Saúl tampoco le dice a David que peleara. ¿Qué llevó a David a que peleara? Que amaba y adoraba a Dios. Amén. Su mayor intención era que se estaban metiendo con el mismo Dios. Así que dice, David respondió a Saúl, dijo Saúl a David, versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. El mismo rey, amedrentado, ya gobernado por Satanás, le está recordando a David quién es. Es un simple muchacho. ¿Nos ha pasado a nosotros o no nos ha pasado alguna vez? Que tenemos alrededor gente que en vez de ayudarnos a avanzar, gente que nos ayuda a cavar más el hueco. Que en vez de ayudarnos a salir del problema o ayudarnos con palabras a defender o a prepararnos, con las mismas palabras nos quieren hacer caer. Así que Saúl se lo recuerda a David, pero David vuelve y toma las palabras de Saúl como una nota de adoración. Recuerden, ya David había escuchado al paladín, ¿no? Y no le creyó. Ahora escucha a Saúl. O sea que se está dando cuenta David que Saúl lo dejó solo. Porque chévere uno pelear en pandilla, ¿o no? Yo fui muy aletoso, pero cuando estaba con grupo, solo, calladito. Calladito. Yo era muy alebrestado cuando andaba con los compañeros en la calle, no me dejaba de nadie, eso era peleón, el que me miraba mal, pero solo, una santa paloma. Y cuando era de pelear, yo peleaba con todos, iban conmigo. Si no, no. Aquí a David le está pasando lo mismo. Se está dando cuenta que Saúl le está diciendo, tú no podrás contra él porque eres un muchacho. En vez de decirle, está bien David, si vas a pelear, tienes todo el escuadrón a favor tuyo. Necesitaba simplemente alguien. Es más David, vamos los dos juntos. ¿Saúl hubiera podido hacer eso o no? O sea, está viendo que alguien entre millones de personas quiere pelear. Los otros no querían pelear. Y en vez de apoyarlo le dice, tú no vas a poder. Tú eres un muchacho, un mocoso, un don nadie. A Saúl se le había olvidado que este don nadie, cada que Satanás lo influenciaba y lo estorbaba, tocaba el arpa y era liberado. A él se le olvidó en ese momento. Mire, cuando uno está lleno de temor, se enceguece tanto la vista espiritual que cualquier cosa te amedranta. Cuando hay temor. Amén. Así que respondió David, Saúl, no podrás tú ir a pelear contra el filisteo porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David toma estas palabras nuevamente como una nota de adoración. O sea, cuando a mí el diablo me dice que no puedo, a mí me reta Satanás. ¿Me entienden? Yo tomo las palabras así como las toma a mí. Cuando a mí alguien me dice no puedes, para mí eso es un desafío.
¿Me entienden? Cuando me dicen, no creo en ti, voy a demostrarte que yo lo puedo hacer. ¿Me entienden cómo actúa un adorador? Así que David dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía atrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Miren, un adorador nunca le pregunta a Dios si lo va a defender. Un adorador siempre cree que la pelea no es mía, que es de Dios, pero si que hay que pelear, Dios pelea conmigo. Esa es la manera de pensar de un adorador. Amén. No está peleando contra Saúl, no está peleando contra su esposa, su esposo, contra sus hijos. Está peleando contra quién? Contra el que de verdad nos ha declarado la guerra desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres. Contra él está peleando David. Así que le dice a Saúl, wow, diga conmigo, wow. No como un perro, no wow, no, sino wow, o sea, llamando la atención. Añadió David, dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová, o sea, Saúl estaba, pero, es que no puedo decir la palabra porque es muy fea, pero Saúl estaba, era, no. O sea, estaba era lleno de temor. Está viendo que David quiere ir a pelear y ahora hoy le dice a David, vaya pues con Dios. ¿Ah? Está viendo que alguien se levanta entre millones de personas y quiere pelear. Y en vez de Saúl decirle a David, está bien, llévate todo el ejército. No, le dice, ve y Jehová esté contigo. Esto sí, miren, cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, cuando está contristado por el pecado o por una desobediencia, nosotros perdemos absolutamente todo. Todo. La guerra es imposible. El gigante se hace más grande. Las batallas difíciles. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy gobernado por otros espíritus, me convencen del poder de Satanás y no del poder que tiene Dios sobre Satanás, que es muy diferente. David está lleno del Espíritu, está empoderado de Dios. Dios no le ha dicho que pelee, Saúl no le ha dicho que vaya, pero él quiere pelear. O sea, él quiere parar brinco, él quiere defender ¿a quién? ¿A Dios? ¿Dios necesitaba que David lo defendiera? No. Lo que necesitaba Dios era usar un culicagado, un muchacho de 17 años, para mostrar su poder sobrenatural. Amén. Así que Jehová esté contigo, y dice Saúl, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Miren, Saúl es tan valiente que incluso le dice ahí, venga, no se vaya solo. No va a ir el ejército contigo, pero le va a prestar mi armadura. Se quita el casco, la armadura y le pasa la espada del rey. Ustedes saben qué es enfrentarse con la espada del rey. Es una victoria ganada, ¿verdad? La espada del rey en aquellos tiempos representa o tipifica poder y autoridad de la espada del rey. Entonces David sale con ese casco grandísimo, era de bronce. ¿Ustedes se imaginan cuánto pesa un casco de bronce? Los que prestaron servicio lo saben o no. Esos cascos semiblindados que en aquel tiempo daban el ejército, ¿sí? Que eran los que usaban los que iban con esos carrotanques, ¿verdad? Esos cascos pesaban porque eran blindados, pero eso lo quitaron, ¿por qué? Por el mismo peso. Así que David está con ese casco, con esa coraza, está vestido y echó a andar, o sea, probó a andar con esa armadura. Y tras de eso Saúl le dice, llévate la espada, te la presto. Imagínense en un rey amedrantado que hasta el arma la presta. ¿Usted se imagina donde derroten a David, donde derroten a todo el pueblo y se vengan contra Saúl sin espada? La misma espada que usaría Saúl después para matar a David más adelante en otros capítulos. Así que echó a andar y dijo a David, yo no puedo andar con todo eso porque nunca lo practiqué. Así que David se quitó todo y le devolvió su espada. Qué humillación para un rey, que le devuelvan la espada. No la necesito. Y dice la palabra de Dios, entonces David tomó su saco pastoril, el zurrón que traía, tomó su honda en su mano y se fue contra el filisteo. ¿Qué tomó David? Lo que él siempre usaba
para derribar ¿a quién? A sus gigantes. ¿Usted se imagina qué es estar usted y yo delante de un oso y el oso levantado sobre sus dos patas? El oso en las cuatro patas quizás era la altura de nosotros, ¿no? Promedio, un oso grande. Pero levantado es un gigante. ¿Qué es un león enfrente de uno? Un gigante. Y David siempre usaba esta herramienta para vencer sus gigantes. Ahora Dios le dice a David, de esa misma manera vas a vencer al gigante. Pero aquí hay una lógica matemática. ¿Cómo podría David acercarse a Goliat sin ser vencido? No había manera, ¿verdad? Porque era un gigante. Y antes de atravesar el gigante, ¿qué había de barrera en el gigante? Un ejército a favor de Goliat. Así que el mismo espíritu que tiene a David cabreado, ¿sí se puede decir la palabra cabreado? ¿Sí saben qué es cabreado? Estoy enojado, estoy piedra, estoy cabreado. El mismo espíritu de Dios que tiene a David cabreado en ese momento para la batalla le revela y le dice: chico, tómate 5 piedras. Hablé como puertorriqueño. Chico, tómate 5 piedras. Y David no lo pensó. David sabía usar la onda. Así que toma las 5 piedras y le dice el espíritu: le vas a dar a la cabeza, porque es la única manera que caiga y tú lo puedas matar. Goliat no murió cuando cayó. La Biblia lo registra muy claro. Es que David mató a Goliat con una piedra. No, cayó con una piedra. Pero cuando él cae privado, dice la palabra que David toma ahora sí no toma la espada, sale corriendo contra el paladín y con la misma espada del paladín le corta la cabeza. Ahí es donde muere Goliat, no antes. Todos conocen ya la historia, pero con un final feliz, ¿verdad? Lo mismo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Miren, iglesia, entiendan algo. La única guerra donde se nos ha prometido la victoria es esta que tú y yo vivimos todos los días. Enfrentamos un enemigo que ya fue vencido hace miles y miles de años. Estamos con el yo soy, el que envió las plagas con Moisés. Estamos con Jesús y estamos con el Espíritu Santo. Pero ¿saben por qué no nos convencemos del poder de Dios? Porque no somos adoradores de Dios. Juan 4:22 dice: Dios es espíritu y está buscando que le adoremos en espíritu y verdad. Porque tales adoradores buscan que le adoren. Así que Dios está desesperado, no por un creyente más, no por alguien más que se siente en una silla para llenar una iglesia, no por alguien más que diga yo soy cristiano, sino por un verdadero adorador, que lo ame con o sin, a favor de o en contra de. Yo amo a Dios y lo adoro con todo mi corazón. Cuando yo adoro, el que adora a Dios, Dios también le adora. Escuchen esto, importante. Dios ama a todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? A todos nos ama por igual. Pero cuando Dios tiene íntimos adoradores, nos ama más. Cuando tiene fieles servidores, nos ama más. Cuando usted no hay viento ni marea que lo quite del plan de Dios, nos ama más como un buen papá. Porque en la iglesia hay hijos obedientes e hijos desobedientes. Pero no importa si es obediente o desobediente, nunca papá lo va a dejar de amar, ¿verdad? Pero al que es obediente se le va a dar más. El que de verdad adora siempre tiene poder y autoridad del que es adorado. El que adora será puesto por cabeza, como lo hizo con David, lo hará con nosotros en el nombre de Jesús. De un simple mensajero, del octavo hermano, ignorado por su padre y excluido por sus hermanos, ¿a dónde lo llevó David a través de todo este proceso? A ponerlo por rey de Israel. Le dio un nombre poderoso. Es más, ustedes han escuchado que Jesús es linaje ¿de quién? La generación de David fue tan bendecida y tan contada por Dios que ahí empezó toda la genealogía de Jesús. Por eso cuando
el endemoniado de Gadara se presenta delante de Jesús. ¿Qué le dice? Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra mí? ¿Le están hablando quién? Los demonios a Jesús, que conocen la generación de cada uno de nosotros. Un adorador siempre va a ser puesto por cabeza. Cuando usted adora en espíritu y verdad, no hay cabida para los demonios. Importante, paréntesis, en la casa se mueven muchos espíritus, ¿verdad? Porque no todos son creyentes, no todos aman a Dios. Pero cuando usted es un verdadero adorador y no da lugar para la música secular que adora a otro Dios, esa misma adoración profundiza, va a provocar que todos los que habitan en esa casa terminarán adorando al mismo Dios que tú adoras todos los días. Ese es el poder que tiene la adoración. Un verdadero adorador nunca anda con temor. Usted tiene que ir chuleando. Si usted ve que muchas de estas no están a su favor, es porque usted todavía no es un verdadero adorador. Un adorador nunca anda con temor, pues las palabras del adversario son notas para demostrar cuánto yo adoro a Dios. Yo soy muy criticado por el tema que yo no le creo a los médicos cuando dicen algo, o dictamen médico, o establecen cualquier cosa. He sido muy juzgado por eso, porque yo sé que la enfermedad no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Pero si yo soy juzgado por no creerle al diablo, prefiero ser juzgado, porque yo prefiero creerle ¿a quién? A Dios, que tiene el poder sobrenatural de sanar o restaurar a cualquiera. Un verdadero adorador todos los días se ejercita en lo natural y en lo espiritual. Amén. Siempre un adorador va a tener recompensa. ¿Cuánto les gusta esto? El botín. Cuando usted vence a sus adversarios o enemigos, esa recompensa va a ser para usted. Aún dice la palabra que el dinero de los... No dice inconverso, el dinero de los... Hay una palabra que dice en la Biblia de promesa sobre nosotros, ¿no? Que el dinero de las personas malavidas va a ser para los hijos de Dios. Bueno, no recuerdo bien el nombre. Pero vamos por esa recompensa. Y en la casa de un adorador siempre todos terminarán adorando a su mismo Dios. Yo quisiera tener hijos adoradores en espíritu y en verdad, profetas, salmistas, ¿sí? Yo quisiera ver una generación levantada en el poder de Dios. La pregunta es, ¿depende de ellos o depende de mí como padre? Si yo quiero que mi hijo sea un adorador, ¿qué le tengo que enseñar? ¿Qué tiene que haber en casa? ¿Cuál debe ser la atmósfera en casa para mi hijo que va a ser adorador? ¿Qué debo cuidar de su celular para que nunca se pierda el propósito de un verdadero adorador? ¿Qué debo estorbarle a mis hijos para que no se salgan de ser unos adoradores? ¿Verdad? No podemos seguir a Dios sin adorarle, y no podemos adorar a Dios sin respetarle. Es importante eso, ¿no? Yo puedo decirle a mi esposa que la amo con todo mi corazón, pero si yo voy tomado de la mano de ella y paso a una muchacha más linda que ella y me quedo mirándola, afectándola a ella, ¿le estoy amando a ella? ¿La estoy adorando a ella? Entonces yo no puedo decirle solamente que la amo. Yo tengo que demostrar que la amo y que he muerto a esta carne por amor a quién, a ella. Y por último, el estocado, o sea, lo mejor de la enseñanza de esta mañana. ¿Cuál es el símbolo más importante de un matrimonio? Rápido, ¿quién levanta la mano? El símbolo más importante de un matrimonio. ¿Ah? El símbolo más importante de un matrimonio. Bueno, mientras ustedes piensan, ¿me puedo tomar un juguito? No. ¿Cuál es el símbolo? Escuchen bien la pregunta. ¿Cuál? Tampoco. El símbolo. Están diciendo características.
símbolo más importante del amor? ¿Ve? Del matrimonio. Tampoco. ¿Cuál? Las argollas. Símbolo, escuche bien lo que estoy diciendo. Símbolo más importante de un matrimonio, las argollas. Resulta que cuando usted toma la argolla o el anillo de su pareja, graba su nombre en el de ella y el nombre de ella está grabado en mi argolla, ¿verdad? ¿Sabe qué quiere decir eso simbólicamente? Que ella es mía y de nadie más. Que cuando sus papás me dijeron en el altar, te la entregamos, ya no le pertenece a ellos, es mía. Amén. Yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, es mía, mi propiedad. ¿Sí? Resulta que la argolla como símbolo representa un poder de autoridad. En el Antiguo Testamento el anillo representaba autoridad. Cuando el hijo pródigo vuelve, representa que le dan el anillo al padre, autoridad. Pero en la Biblia usted nunca va a encontrar que en un matrimonio se usaban argollas. Usted nunca lo va a encontrar en la Biblia, porque no sale de la Biblia las argollas para un matrimonio, pero sí como símbolo de autoridad, posesión y respeto. Cuando yo no le pongo un anillo a mi pareja, es porque aún no la adoro. La quiero, estoy agradecido, pero no me ha sido suficiente para llevarla a un altar, para decirle a cualquiera, ella es mía, estoy casado. Y cuando vienen todas esas pájaras, decía mi abuela, pájaras pues que quieren atentar contra uno, pájaras, estoy hablando de mujeres incircuncisas filisteas, ¿no? Que se meten en otros hogares. O sea, a eso le llama a mi abuela las pájaras. Cuando vienen las pájaras y yo muestro mi argolla, las pájaras rápidamente ven que soy un hombre casado. Aunque las pájaras no respetan eso, ¿verdad? El tema no es que ya no lo respeten, el tema es que usted sea quien deba hacer respetar el vínculo, el pacto que usted hizo. Pero escuchen lo siguiente: cuando está el símbolo del matrimonio sobre un hogar y la argolla representa esa autoridad y a quien yo tengo, amo y adoro con todo mi corazón, este mismo símbolo me da una seguridad en mi matrimonio. Amén. Es un círculo de seguridad, el acto simbólico como anillo. ¿Por qué? Porque yo decidí amar y adorar a alguien hasta mi muerte. Amén. Ahora, cuando yo adoro a Dios con todo mi corazón, le amo y le sirvo, yo también recibo la argolla ¿de quién? De mi padre. Como hijo pródigo recibo una argolla y la adoración me da un círculo de protección genuino y continuo. Entre más acercado estoy yo a Dios y le adoro, voy a poner este ejemplo, ¿me miran? Entre más yo estoy con Dios, amándolo, sirviéndole, respetándole, siendo íntegro, más escondido estoy en Él. Cuando Satanás viene y me huele, porque anda como león crujiente buscando a quien devorar, él huele, él dice, no, ahí está Dios con él, está ungido, está lleno del Espíritu, no puede, y va a seguir derecho. Estoy escondido en Él. Pero cuando yo no adoro a Dios lo suficiente, yo me creo ser como Dios, estoy expuesto ¿a quién? A Satanás. O sea, no estoy en ese símbolo de protección, en ese anillo que me da seguridad en Él y por Él. Pero cuando con mi esposa, en ese lugar de adoración entre ella y yo, cuando nos adoramos como pareja, intimamos como pareja, en casa nos damos de ese amor, ese círculo se vuelve cada día más fuerte, ¿verdad? Y podrán venir pájaras o pájaros, no va a pasar nada. Mis ojos están solamente sobre ella. Que las cosas se pusieron mal,
que estamos mal, que Satanás metió la cabeza, metió sus patas, sus manos, como estoy fortalecido en el Señor, no va a prosperar ese plan contra la pareja, porque estoy escondido en ese círculo. Ese anillo me da protección. ¿Sabe qué hizo Dios con David a partir de ese momento? Que él decidió defender a Dios, decidió defender lo que era de Dios. Hizo un pacto con David, lo selló con un anillo de protección. Dice la historia que de ahí hacia adelante David ganó todas las guerras. Cuando fue puesto por príncipe, era general del ejército. Tuvo victoria tras victoria, guerra tras guerra. Tuvo errores, también falló y también pecó, porque lo muestra en la Biblia, ¿o no? Pero cuando David corría donde papá, a quien adoraba, y le decía: lo siento mucho, no debí pararme en ese bendito tejado. Mira, una mujer con deseo, y pasó todo lo que me pasó porque el profeta Jonatán sacó toda la luz. ¿Qué le dijo Dios? ¿Recuerdan cuando David se arrepiente? Salmo 51. No me eches de delante de ti, ni quites tu Santo Espíritu. ¿Qué hizo Dios? Lo escondió. Y al finalizar la historia de David lo muestra un hombre conforme al corazón de Dios. Más que un psicólogo, más que un pastor, más que un médico, más que cualquier posición que Dios haya dicho de David, como lo quiere decir de cada uno de nosotros: hijos conforme al corazón mío. Ese va a ser el mayor propósito o la mayor mención de honor sobre todo aquel que dice amar a Dios, no con palabras sino con hechos. Un hombre, una mujer que está determinado a agradar a Dios con todo su corazón, a morir a la carne por hacer feliz ¿a quién? A papá. Cuando yo adoro de verdad, ¿saben quién conoce mi pecado? Dios y el diablo. Pero cuando yo quiero adorar a Dios, debo hacer lo siguiente: postrarme y decirle: Padre, tú conoces mi pecado, mis intenciones. Peco desde que fui creado, desde que fui engendrado, pero quiero agradarte. No puedo con mi debilidad, no puedo con ese pecado. Abrí una puerta y no la puedo cerrar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bástate de mi gracia y mi poder se glorificará en tu debilidad. Cuando yo quiero adorar y le pido a Dios que me ayude a vencer mi pecado, mi debilidad, porque quiero amarle, su poder desciende y me cambia, me transforma y me muda. Un adorador siempre será reconocido en el cielo. Que cuando usted y yo partamos a la eternidad, el mensaje que quede en la lápida o eso tiene otro nombre, en la lápida, siempre el familiar más cercano va a querer dejar un mensaje allí, ¿no? ¿Verdad? Te amamos, te extrañamos, eres lo mejor, fuiste lo mejor, cualquier mensaje bonito. ¿Usted se imagina que en esa lápida diga: un gran hombre de Dios, un verdadero adorador, un hombre que dio su vida por él? Pero que cuando llegue usted y yo al reino de los cielos, y llegue un verdadero adorador al reino de los cielos, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando nos reciba Dios en el cielo? Si hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿qué creen que va a pasar cuando un verdadero adorador llegue al cielo? Amén. Va a ser algo sobrenatural y especial. Todos están viviendo batallas espirituales, todos, enfrentamientos espirituales grandes. ¿Saben cuál es la invitación con esta enseñanza? Volvamos al lugar de adoración. No es suficiente con leer la palabra, no es suficiente con venir a la iglesia, no es suficiente con ir a una célula. Busque más el adorar a Dios a solas. Busque que su vida sea íntegra delante de quién, de a quien usted decidió amar y adorar. Estoy viendo una materia en teología sobre culto y liturgia, habla sobre la adoración, y me impresionó una enseñanza que decía ayer: nadie puede adorar a Dios sin primero respetarle. Es algo básico, ¿verdad? Normal. Pero la palabra de Dios dice: cuando ustedes levanten sus manos para adorar a Dios, levántenlas sin manchas y sin pecado.
respeten a Dios. Cantar cualquiera canta, alabar cualquiera alaba, saberse los himnos cualquiera lo hace, pero ¿de verdad lo está haciendo con una conciencia limpia? ¿Usted respeta a Dios cuando no está el pastor allí? ¿Usted respeta a su esposa cuando no está ella a su lado? Una verdadera adoración es un respeto genuino. Y a favor vamos a tener todo lo que David experimentó. ¿Ustedes creen que Dios puede pagar nuestras deudas? Dios se lo dijo a David: si usted lo vence, el rey, el que venciera a Goliat, será exhibido de todos los impuestos. Dios es mi proveedor, Jehová Jireh. Jehová Rafa es mi sanador. Todo me lo da Dios a cambio si yo decido adorarle con todo mi corazón. Y a partir de ese momento va a cambiar el modelo de adoración en la iglesia. Yo deseo con todo mi corazón que esa palabra selle tanto su vida, que para usted el momento de adoración sea un momento especial. Que los que cantan, danzan y entregan aquí su alma no lo hagan solamente los domingos, sino toda la semana. Que así como yo puedo dar lo mejor en una presentación aquí, todos los días yo busque a Dios para adorarle. Cuando eso pasa, va a haber una receptividad del pueblo de Dios. ¿Saben que David fue odiado por la hija de Saúl porque él danzaba alegremente? ¿Se acuerdan? David danzaba y la hija lo desechó, la hija de Saúl. Se hastió de verlo cómo danzaba a Dios. Que me critiquen porque no sé danzar, pero es mejor que no vayan a hablar de mí que el pastor nunca está en la adoración, que el pastor que nos enseña tantas cosas nunca se deleita en el tiempo de la adoración, que al pastor le da pena o mantiene con miedo porque hay faltantes en el corazón. No, que hablen de nosotros que somos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y al ser adoradores en espíritu y en verdad, recompensas del cielo vamos a ver todos los días. El deseo de ustedes es ver su familia completa al servicio del Señor. Amén. Pelee por su familia, simple. Pelee por su familia. A David nadie le dijo que peleara, peleó y ganó. Toda su generación fue bendecida, todos sus hijos fueron benditos. Su padre antes de partir fue bendecido por Dios. Nadie le dijo que peleara, pero decidió enfrentarse. No contra sus hermanos. Usted nunca vio a David peleando contra sus hermanos. David peleó contra ¿quién? Contra Goliat. ¿Cuántos Goliat hay que nos enfrentan todos los días a nosotros? Goliat espirituales que yo tengo que enfrentar en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Y con una hermosa adoración vamos a cerrar esta palabra. Cierre sus ojitos allí. Porque usted y yo fuimos llamados como instrumentos de salvación. Y el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dile: Señor, necesito ser lleno del Espíritu Santo hoy. Cuando el arpa está ungida, fluye la unción del cielo. Hoy se va el temor, hoy se va la enfermedad, hoy salen de la cautividad en el nombre de Jesús. Hoy libertad para los afligidos en el nombre de Jesús. Su atmósfera se establece por su gloria y su poder. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga: el Espíritu Santo de Dios, necesito tu presencia en mi vida. Necesito que me reveles el corazón del Padre. ¿Cuál es el propósito, las intenciones? ¿Cuál es mi presente, mi futuro?
Quiero ser un adorador, Señor. Cuando el arpa está ungida, fluye la unción del cielo, prodigios y maravillas se manifiestan aquí. Cuando el arpa está ungida, la tierra se estremece, su atmósfera se establece por su gloria y su poder. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Si hay cosas escondidas en su vida, en su corazón, es el momento preciso para que usted las presente delante de Dios y pida perdón. Dios te llamó para que seas cabeza y no cola. Dios te ha dado su espíritu, y no es espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tú no eres débil, tú eres fuerte en aquel que te llamó. Se escucha un ejército en la tierra y en el cielo, nada podrá detenerlo. Suena, suena el arpa, se escucha un ejército en la tierra y en el cielo, nada podrá detenerlo. Suena, suena el arpa, se escucha un ejército en la tierra y en el cielo, nada podrá detenerlo. Suena, suena el arpa, se escucha. Ahí está obrando el Señor.